Hoy vamos a poner el foco en el tema consolidar, consolidación y en un hombre, el apóstol Pablo. En primer lugar, vamos a hablar hoy del término discípulo. Si lo buscas en una concordancia bíblica, probablemente te llame la atención que la palabra discípulo solo aparece en los evangelios y en el libro de Hechos de los Apóstoles. La palabra como tal, ¿vale? Es decir, en los escritos del apóstol Pablo, que escribió aproximadamente un 25% del texto del Nuevo Testamento, no aparece esa palabra discípulo. Y una interpretación ligera de ese hecho nos llevaría a pensar erróneamente que para Pablo no, es decir, ¿se puede interpretar erróneamente algo de la Biblia? Sí, ¿vale? Nos llevaría a interpretar erróneamente que para Pablo no es determinante el mandato de Jesús. En Mateo 28, 19, a pantalla, Mateo 28, 19, id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Pero en este punto yo quiero llamar vuestra atención sobre algo importante. Si no tenemos cuidado, 2 Timoteo 4:11, que también lo tendremos en pantalla, 2 Timoteo 4:11 quizá nos pase inadvertido. Dice así: solo Lucas está conmigo, toma Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. El contexto es que 2 Timoteo es la última carta escrita por el apóstol Pablo y el hombre ya ve que lo van a ejecutar. Mira, hay muchos... hay muchos cristianos importantes en su momento por su fe, importantes por su fe, quiero decir, que tienen tumbas bien marcadas. La tumba de Pablo no está marcada. El hombre perdió la cabeza, literalmente lo ejecutaron. Tradicionalmente se considera que un hachazo fue ejecutado en tiempos del apóstol Nerón, ¿vale? Luego, no es tan importante si la tumba es grande o pequeña, lo importante es lo que esa persona deja detrás. Dice que resulta que tanto Lucas como Marcos, que estaban cerca de Pablo, escribieron cada uno un evangelio. Lucas, llamado por Pablo el médico amado, lo acompañó en algunos de sus viajes y de hecho lo encontramos junto a él ahora, al final de la vida de Pablo, en prisión. Sin duda Lucas estaba influido por Pablo. Por ejemplo, podemos encontrar que el relato de el relato de la Santa Cena, que con frecuencia leemos, 1 Corintios capítulo 11, el evangelio al que más se parece es al evangelio de Lucas, ¿vale? Pues bien, mientras en las cartas de Pablo nunca aparece la palabra discípulo, en el Evangelio de Lucas, tan cercano, esa palabra aparece 38 veces, si no me he equivocado. Y en Hechos de los Apóstoles, también escrito por Lucas, aparece 30 veces, lo mismo si no me he equivocado al contar, ¿vale? En el Evangelio de Marcos también aparece una buena cantidad de veces. Tantas veces lo he dicho y tantas veces lo voy a repetir. Demasiadas personas tienen una visión demasiado fragmentada de la Biblia. Pero piensa que Pablo, Bernabé, Silas, Timoteo, Pedro, Santiago, Juan, María Magdalena, Lázaro, muchos de ellos se conocían entre sí. Entonces, cuando tú lees el Nuevo Testamento, escrito originalmente en griego, necesariamente es bueno que consideres que unos autores se han influido han influido a los otros, ¿vale? Porque era gente que se conocía entre sí. Y la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, ¿verdad? Eso dice la palabra. ¿Vale? Pero Dios ha actuado a través de personas individuales. Y esas personas en el Nuevo Testamento, como estoy diciendo, muchas de ellas ya se conocían entre sí. Pero quizá distintos trasfondos, distintas culturas,
pero todos ellos compartían una cosa en común, el llamamiento de Jesús para ser la luz del mundo. Y eso está, por ejemplo, al principio del Evangelio de Juan. Por todo eso no podemos decir sin temor a equivocarnos que aunque el apóstol Pablo no cita la palabra discípulo en sus cartas, respiraba el discipulado por los cuatro costados. Y por ese motivo, de nuevo sin temor a equivocarnos, podemos aprender en él muchas de las formas de formar y específicamente en el tema de hoy de consolidar discípulos. Consolidar no solo implica fortalecer lo existente, sino también construir sobre bases sólidas para el futuro. Y Pablo, el gran apóstol, no trabajaba solo, sino que trabajaba en equipo. Desde luego él no pensaba que era el único sobre el que reposaba la gracia y el poder de Dios y la revelación del Espíritu Santo. Fijaos en el comienzo de sus cartas. Quiero pedir que pongáis la diapositiva de Pablo y sus acompañantes. Fijaos en el comienzo de sus cartas. De arriba abajo, ¿vale? Primera de Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, etcétera, etcétera. Segunda de Corintios, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, etcétera, etcétera. Gálatas, Pablo, apóstol no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias, etcétera. La siguiente, que es Filipenses, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, etcétera. La siguiente, que es Colosenses, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, etc. Primera y segunda de Tesalonicenses, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Filemón, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, ¿vale? Entonces, Timoteo estaba con Pablo, al menos cuando Pablo escribía 5 de sus 13 cartas que están registradas en el Nuevo Testamento. Era un hombre que no trabajaba solo, ¿de acuerdo? Era un hombre que valoraba a los demás, ¿no? También es interesante que en Hechos 20, 33, 34, despidiéndose de los ancianos de Mileto y de Éfeso, sabiendo que iba a ser apresado poco después, afirma: ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. Pablo no era un señorito. Él era constructor de tiendas. Y cuando él puede decir, aquí con mis propias manos, mis propias manos las he usado para mí y para la gente que estaba conmigo. Entonces, ¿qué es consolidar? ¿Qué es la consolidación? El fortalecimiento del fruto, de forma que permanezca firmemente unido a la planta, siendo uno con ella para dar más fruto. Jesús afirmó que Él es la vid y los creyentes los pámpanos, y que separados de Él nada podemos hacer. Y en este sentido, Pablo no solo enseñaba, sino que compartía sus recursos, su energía y su propia vida con sus compañeros discípulos de Cristo. Mientras Pablo servía a la iglesia, ellos servían a la iglesia. Es significativo que esta última carta del apóstol, aquella que representa su testamento vital, fuera dirigida a una única persona, que es Timoteo. El capítulo 16 de Hechos 16 del 1 al 5, dice: llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego, y conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número.
A Timoteo ya se le presenta como un discípulo cuando lo conoció el apóstol. Más aún, el propio Pablo afirma en 2 Timoteo 1:5, tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Que si tú tienes hijos, y quiera Dios que en un momento determinado alguien que tú respetes mucho pueda decir, mira, tengo presente la fe sincera que hay en ti, es decir, en tu hijo, la cual primero habitaba, la cual primero reposó en tus padres. Eso sería uno de los mayores logros, uno de los mayores privilegios a los que puede aspirar un padre, una madre. Porque chavales aquí en la iglesia hacen muy buen trabajo, pero la fe, querido amigo, la transmiten los padres. En casa no hay hipocresía, en casa se ve lo que uno es. La fe la transmiten los padres, aunque por supuesto las escuelas dominicales ayudan un montón, ¿no? Entonces, ¿puedes imaginar el impacto que tuvo sobre Timoteo salir de su lugar natal y conocer otras iglesias, otros creyentes de distintas culturas, en distintas ciudades, mientras veía a Pablo cómo los confirmaba en la fe, cómo compartía su propia vida, cómo se derramaba a sí mismo por ellos? Pablo no llevó a Timoteo a Jesús, como tampoco llevó a Jesús, a Priscila y Áquila o a Apolos en Hechos 18, sino que los iba invitando a formar parte de su equipo. ¿Recuerdas cómo Jesús iba diciendo a los primeros discípulos, sígueme? Y formó un equipo pequeño de apenas 12 personas para tenerlos junto a él día y noche y para derramarse en ellos, y cómo cuando tuvieron suficiente madurez los envió a predicar de 2 en 2. Pues algo parecido hacía el apóstol Pablo. Un evangelista gigante, un maestro gigante, un pastor gigante, predicaba a Cristo en sinagogas, en cualquier lugar público, en casas, incluso en la cárcel, a grupos grandes y pequeños de personas, pero siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Siempre tenía junto a sí a ese grupo de discípulos, no suyos, sino de Cristo, que compartían su misma comida, respiraban el mismo aire que él respiraba, veían cómo era él, escuchaban el latido de su corazón y servían donde había que servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y mientras consolidaba y fortalecía a los miembros de su equipo, Pablo tenía suficiente libertad para decir a Timoteo en 2 Timoteo 2, 1 al 3, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Es decir, discípulos de Cristo que discipulan a otros discípulos de Cristo. Él podía afirmar con contundencia en 1 Corintios 11, 1, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. ¿Os dais cuenta de la responsabilidad que esto pone sobre cada creyente? No puede consolidar, afirmar, fortalecer quien previamente no ha sido consolidado, afirmado, fortalecido. Esto no va de jugar a ser cristianos. Fijaos también qué enseñanza da Pablo a Filemón, hermano y colaborador de él. Si podéis poner la diapositiva de Filemón 1, del 8 al 21. Le está diciendo, y te recuerdo que estaba Timoteo con él en esta carta, lo hemos leído hace un momento. Aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús, por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí, y te lo he vuelto a enviar en persona como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo, para que me sirviera en lugar tuyo,
en mis prisiones por el Evangelio, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, no ya como esclavo, sino como un hermano amado especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí, y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Te escribo confiado en tu obediencia. Pablo en este pasaje ilustra de forma perfecta lo que se llama la imputación. Es decir, le está diciendo, este Onésimo era con toda probabilidad un esclavo que había huido de Filemón y que se había convertido por el ministerio de Pablo. Entonces, la imputación, le está diciendo Pablo a Filemón, acéptalo como me aceptarías a mí, es decir, pon en su cuenta mis méritos, y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta, es decir, pon en mi cuenta su falta de méritos. Pablo está mostrando a Filemón una aplicación práctica de la enseñanza de la imputación en primera persona. Fijaos en la enseñanza doctrinal que el apóstol nos indica en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces a Filemón le está diciendo, si Onésimo te debe algo, yo te lo pago. Y a él lo consideras, si hay algo bueno que tú consideras de mí, se lo aplicas a él. Pues es lo mismo que está enseñando aquí al que no conoció pecado, que es Jesucristo. Al que no conoció pecado, que es Jesucristo, le hizo pecado por nosotros para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Nosotros, pecadores, pero la justicia de Dios viene sobre nosotros. Jesús, santo, perfecto, puro, la culpa de nuestro pecado va sobre él. Esa es la imputación, eso es lo que le está enseñando Pablo a este hombre, a Filemón, de una forma muy concreta, nada teórica, ¿de acuerdo? Y es que así es como realmente se aprenden las cosas, ¿no? Cuando existe una relación de discipulado, hay momentos en los que doctrinas que se han aprendido en teoría se pueden aplicar de forma práctica a la vida y circunstancias de la persona. Y sin lugar a dudas, esa enseñanza ya no se olvida. Esa enseñanza ya no se olvida. Hace un momento hemos visto aquel pasaje en el que Pablo dice a Timoteo que lo que ha oído de él en presencia de muchos testigos lo encargue también a hombres fieles, capaces de enseñar a otros. Ahora bien, Pablo no era hombre de fácil palabra. Parece que muchos de nosotros o algunos de nosotros decimos, es que yo es que no sé hablar bien, es que me atasco, es que me encasquillo, es que me bloqueo. Pero Pablo dice de sí mismo en 2 Corintios 11:6 que era torpe en el hablar. Entonces estás pensando que era un hombre que tenía como estos televangelistas que se comen el mundo con la palabra. Estás pensando en eso, y Pablo dice de sí mismo que es que soy torpe en el hablar. ¿Vale? Así que no tenemos excusa, ¿no? Siempre debemos tener en cuenta, es importante que el discípulo es de Jesucristo y debe estar unido a Él como el pámpano a la vid. El pámpano no tiene vida en sí mismo, sino que su vida procede de la vid, y esa es la única manera en que podrá dar fruto. A los pies de Jesús es donde se reciben las instrucciones del trono de Dios. Cuando nuestro espíritu se mantiene a los pies de Jesús cada día, Pablo dice, orad sin cesar a los tesalonicenses, es cuando podremos llegar a la declaración de Pablo en 2 de Timoteo 4, 7 y 8. Cuando Pablo dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Cuando tú llegues
cuando esté cerca tu final o mi final, que nosotros podamos decir, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo consideró completa su vida porque había logrado por medio del Señor todo lo que Dios le había llamado a hacer. Como su soldado, él había cumplido su llamamiento. Años antes, el apóstol en Mileto, un lugar llamado Mileto, camino de Jerusalén, cuando se le había dicho una y otra vez que lo iban a apresar, y ante los ancianos de la iglesia de Éfeso a los que había hecho llamar, había realizado la siguiente afirmación en Hechos 20:24. En ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Este es un hombre camino de la cárcel, sabía que lo iban a apresar. Y las cárceles romanas, en fin. En ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es decir, está diciendo, nada para mí es valioso a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús en Hechos 20, y en 2 de Timoteo dice ya, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Tan importante, porque en la Biblia es conveniente, cuando una idea se repite varias veces, hay que tenerlo muy en cuenta. Tan importante era esta idea para Pablo, que lo había dejado claro a Timoteo. Cuando Timoteo, el destinatario de esta carta, lee estas palabras de Pablo, recuerda el momento en que el apóstol le encargó eso mismo. En 1 Timoteo capítulo 1 le encarga, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado. Y en lo mismo, en el capítulo 6 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Pablo no pedía a los demás nada que él no estuviera dispuesto a hacer. Él peleó la buena batalla, él terminó la carrera. Como he dicho, se cree que murió decapitado por su fe bajo Nerón. Probablemente Timoteo, la tradición dice que Timoteo murió apedreado por su fe. La cuestión es, ¿dónde estás tú hoy, 28 de septiembre? Estás en medio de una batalla, aunque no la veas. Tú decides si pelearla o no pelearla. Estás en una carrera, aunque quizá no eres consciente. Tú decides si eres corredor o espectador. Se te ha asignado un ministerio, un llamamiento, un servicio. En primer lugar a Dios, en segundo lugar a otras personas. Tú decides si lo ejerces o te quedas sentado. Quizá tú consideres que tu aportación a la obra de Dios no es importante. No eres un gran evangelista, no predicas en la iglesia, nadie te conoce. Y yo te digo que eres necesario para la obra de Dios. ¿No te consideras arriba? Y yo te digo que eres necesario, que haces falta, que tu puesto, tu lugar es insustituible.